Hola queridos amigos, muy feliz domingo para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta mañana con el capítulo 58 del libro de Isaías. Tenemos un capítulo realmente muy rico en contenido, como cada capítulo del libro de Isaías. Nos queda corto 20-22 minutos para hablar, para presentar lo que el capítulo está diciendo, ¿no? Así que vamos a tratar de sacar algunos puntos centrales y hacer una conclusión del capítulo de hoy. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Señor Jesús, que moras en el cielo, gracias te damos por permitirnos tener en esta mañana la oportunidad de abrir tu palabra, abrir tu santo manual, oh Dios. Y queremos rogarte, Señor, que sea de bendición, que nos ayudes a no hacer una religión solamente formal o por la conducta visible o superficial, sino que nos ayudes a tener una vida diferente en Cristo Jesús. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús esto. Amén. Amén. Muy bien, ahora les voy a compartir la pequeña pantallita para que podamos leer un poco más claro el capítulo de hoy. Isaías, el capítulo 58. Si ustedes estudian este capítulo, van a ver ustedes que el libro de Isaías, ayer estudiamos el capítulo 57, en los versículos 15 al 21, ayer en el capítulo 57, Isaías presenta el mensaje que el cielo propone a la raza humana y al pueblo de Dios aquí en la tierra para reconciliarse con él, o sea, con la persona de Dios, y también para obtener la paz. Pero el capítulo 58, vamos a ver de que nos instruye en cuanto a cuáles son las implicaciones o cuáles son las demandas que reclama, por así decirlo, la posibilidad de arrepentimiento. Si bien hay reconciliación, hay oferta de tener paz en el capítulo 57, pero tiene, tiene algo que hacer el ser humano al respecto. Básicamente tenemos la primera porción de este capítulo, los versículos 1 al 5, habla acerca de cómo Dios describe la calidad de la relación o de la comunión entre Dios, o sea, el profeta describe la calidad de la relación entre Dios, los líderes del pueblo y el pueblo mismo. Van a ver ustedes que los versículos 6 al 12 habla Dios o describe cuáles son eh, los detalles del verdadero ayuno y cuáles son las consecuencias de practicar ese ayuno. Y finalmente, nuevamente, así como hablábamos en el capítulo 56 del sábado, como una, una normativa moral que no solamente se aplicaba o se aplica solamente para el pueblo judío, sino que también se aplica para todo el mundo gentil, todo el mundo que sigue al Señor. Vamos a ver algunos elementos de estos versículos. Los versículos 1 al 5, específicamente el versículo 1 habla para el líder. Exclusivamente este versículo, y no solamente habla para el líder, sino para todos aquellos que estamos en una organización eclesiástica y cuando se ven cosas malas, generalmente tendemos o a esquivar lo que se está viendo, se esquiva un poco a veces de cuando alguien está en pecado, o también se enfoca al líder que tiene que declarar las cosas al pueblo como son, de manera sincera. Dice, grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Es interesante que el pueblo de Dios quería algunas cosas, ¿sí? Cuando deseaba acercarse a Dios, quería disfrutar de las bendiciones que
hay cuando uno obedece a Dios. Noten el versículo 2, dice, ellos me consultan día tras día, perdón. O sea, hay oración, hay acercamiento hacia mí y desean conocer mis caminos, o sea, quieren conocer la voluntad de Dios, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios, es decir, les agrada disfrutar de que Dios responda, que Dios atienda sus necesidades. Anda como si fuera, el comportamiento es correcto, la formalidad externa es correcta, dice Dios, y actúa como si fuera una nación que practica la justicia. Y luego en el versículo, ustedes van a ver allí que hay demandas que tiene la obediencia. No es que uno puede disfrutar, deleitarse la obediencia y sin tener en cuenta las responsabilidades o lo que demanda la obediencia. Ustedes pueden observar que en el versículo 3 dice, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Había una carga como de reclamo hacia Dios. Qué interesante, ¿no? Porque había también, ahora vamos a ver una clara demostración muy alta, una carga muy alta de hipocresía. Dice, porque ustedes, dice Dios, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a sus servidumbre. O sea, estar en comunión conmigo, privarse de alimentos, dedicar un espacio de todo su estilo de vida para mí, no sirve de nada. No dejan que esa comunión que quieren, que están teniendo, que desean tener, influya en su vida. Dice, en ese día que ustedes están tratando de hacer un acercamiento a mí, dice Dios, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. O sea, no dejan que haya un cambio en su corazón. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír su voz en las alturas. A veces Dios no nos escucha y uno dice, Señor, hago esto, hago lo otro y me comporto de esta manera. Señor, no me escuchás. Sin embargo, a veces no somos conscientes de que, por un lado, hacemos una conducta que a Dios le agrada, pero no hay una sanidad de raíz en el corazón que eso debiera hacernos cambiar nuestra vida espiritual. Dice, ¿es este el ayuno que yo amo? ¿El día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el silicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y el día aceptable, perdón, y día aceptable al Señor? Solo actos externos. Ceniza, arrodillarse, estar en condición o en una demostración de oración, de sometimiento. Dice Dios, ¿a eso llamas ayuno y día aceptable al Señor? Esta gente quería estar bien con Dios y quería también estar bien cuando digo esta gente hablo de el pueblo de Dios, ¿no? Que tenía esta faceta de cambio en su vida espiritual. Querían, como dice Jesús allí en Mateo 6, servir a dos señores. Y Jesús dice, no se puede servir a dos señores, porque se amará más al uno que al otro, o se despreciará el otro más que al otro Dios. Es decir, no se puede mantener los dos aspectos juntos. Algunos aspectos del ayuno. Cuando uno habla de ayuno, no solamente estamos hablando de cesar de alimentación, sino que ese encuentro, ese contacto que uno tiene, esa reunión que uno realiza por medio del Espíritu Santo, nos capacite para desempeñar una vida espiritual diferente. Si no ocurre esto, hay algo que está pasando en mí. Y esto es lo que Dios le cuestiona al pueblo, ¿no? Dice el versículo 6, uno de los aspectos, hay un montón de aspectos que tienen que ver con el cambio, la propuesta del verdadero ayuno que hace en nuestra vida o que debiera ser. Si no lo haces porque algo hay en nosotros que no estamos dejando que Dios trabaje de manera completa.
liberar al oprimido. Esto significa alguien que está sufriendo por una carga que yo le estoy colocando, dar libertad al oprimido, romper todo yugo. Luego el versículo 7 y la primera parte del versículo 10, luego va a haber una segunda parte del versículo 10 que se conecta con el versículo 8, habla acerca de un aspecto práctico de la vida. Queridos amigos, la vida con Dios nos debe llevar no solamente a la teoría. Si solamente queda en el papel, realmente algo está pasando en nuestra vida espiritual. Lo que el profeta Isaías nos está llamando aquí es que la vida con el Señor tiene un aspecto que se pone en práctica en nuestro contacto con el otro. Y en el versículo 8 y la segunda parte del versículo 10, cómo uno llega a sentir la real o el real sentimiento, la real sensación de felicidad ayudando al otro. Cuando alguien ayuda y comparte lo que uno tiene con el otro, dice el versículo 8, entonces despuntará tu luz como el amanecer, como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar, habrá sanidad, tanto física como espiritual. Es interesante que no hay nada más grato, sentirse más feliz que cuando uno ayuda al otro. Y si usted no lo ha experimentado, pruébelo, porque esta es la fórmula que da la palabra de Dios. El 9 es un tanto complicado porque nos invita a eliminar cosas muy interesantes. Dice, entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas en ti todos los yugos, significa todo tipo de carga que coloco sobre el otro. Queridos amigos, personas se han alejado de Jesús porque cristianos hermanos, entre comillas, han colocado vergüenza en esta gente, en estos hermanos que se han ido. Le han puesto toda una carga, como dijo Jesús a los fariseos allí en Mateo 23, que ustedes ni siquiera llevan con el dedo, la punta del dedo. Y eso hace que a veces algunos se vayan, colocar yugos sobre otros, cargas, el gesto amenazador y la palabra maligna, el andar comentando, el andar cuchicheando, el andar, no sé si se usan esa palabra, pero aquí en Argentina se usa, el andar comentando cosas de más, andar como dañando, difamando al otro. El versículo, ya leímos el 10, el 11 y el 12, cuando uno hace todo esto, viene ahora la consecuencia. ¿Cómo nos ve Dios? Bueno, el Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Hay aquí, en estos dos versículos, una obra de reavivamiento, de reforma y restauración. Serás una influencia dentro de tu círculo espiritual. Podrás ser quien emplee el Señor para transformar vidas, para poder recordar aquellas cosas que se han olvidado. ¿Y cuáles son las cosas que, por ejemplo, que se han olvidado? ¿Y cómo es el inicio de esa reforma? Lo vemos en el día sábado. Y esto es algo que es interesante que Isaías nuevamente vuelve a hablar. Y nuevamente vemos que el sábado no es exclusivamente para el pueblo judío. ¿Por qué? Cuando una persona tiene esta idea de que el sábado solamente es para el pueblo judío, ¿saben qué ocurre? Se pierde de iniciar el proceso de comunión con Dios. Se muestra, en el versículo 13, se muestra el inicio de la reforma. El sábado, si para usted es un día más o duerme todo el día o no disfruta del sábado,
realmente no hemos alcanzado a disfrutar de la plenitud de pasar tiempo con Dios. El sábado, dice el versículo 13, se lo llama delicia, santo, honorable. No es un día para establecer negocios. Y mira hasta dónde llega el día sábado, es hasta para cuidar nuestras palabras. Estaba en cierta iglesia y un hermano tenía una empresa, ¿no? Una empresa de camiones. Y saben que este hermano habló con otro y le dice, che, me llegaron las gomas del camión. Y empezaron a hablar de negocios. Querido amigo, querida amiga, si usted está leyendo este versículo, algunos dicen que para Dios todos los días son iguales. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia asegura que para Dios sí hay un día especial. Y usted jamás experimentará una vida cristiana sabrosa, gozosa, que será refrescante, que podrá ser de influencia para otros si usted no aprende a relacionarse con Dios en su día. Satanás ha creado hoy en día, tristemente, ha levantado hombres que manipulan la Biblia o que quizá hasta consciente o inconscientemente dañan la palabra de Dios. Un escrito está tuercen las escrituras, dice la Biblia, no solamente para su propia perdición, sino para los que la escuchan también. Allí el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3. Es decir, si usted escucha a los predicadores que hablan mal del día sábado, que les llevan a combatir el día sábado, tenga cuidado, porque la Biblia dice que si yo no hago este concepto, este ideal del día sábado, que pueda disfrutar de este día de algo exquisito, de algo santo, honorable, donde cuide mis palabras, donde cuide mis pensamientos, donde todo lo que haga sea para agradar a Dios y para ayudar al prójimo, no sea lo que Dios le agrada, no voy a poder disfrutar lo que dice el versículo 14, porque dice, si haces esto, esto y esto, dice el versículo 13, es una condición. Muchos quieren disfrutar, y esto estaba pasando en el pueblo, quieren disfrutar lo que dice el versículo 14, deleitarse en el Señor, gozarse en el ambiente espiritual, tener frescura en la vida espiritual, soñar con la vida eterna, en otras palabras, soñar con estar en la presencia de Dios. Pero recuerde que para disfrutar lo que dice el versículo 14, debemos ser conscientes de lo que dice el versículo 13. Y todo lo que implica en el capítulo 58, ¿no? Prácticamente Dios aquí está describiendo que para la reconciliación y la paz, la armonía, la felicidad que propone en el capítulo 57, hay requisitos. Querido amigo, querida amiga, la pregunta es, ¿será que nos está pasando igual que al pueblo? ¿Será que estamos haciendo de la vida cristiana simplemente algo repetitivo, algo formal, algo que simplemente es un ritual o es un conjunto de normas? Quizá nos está pasando que estamos reclamando las promesas de Dios y no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Quizá estamos llevando una conducta que si Dios nos mirara diría, ¿es eso lo que a mí me gusta? ¿Es eso lo que a mí me agrada? Para pensar lo que Dios le está diciendo. Cuando uno tiene prácticas espirituales en la vida que llegan hasta lo físico, como por ejemplo el ayuno es un impulso, es un propulsor para cambiar aspectos de nuestra vida. Si no ocurre eso, hay un problema en nuestra vida espiritual, como le pasaba al pueblo. El aspecto práctico del ayuno. Ojalá que el Señor nos ayude, que Él nos permita cambiar. Cuidemos nuestras palabras en lo que hablemos en el día sábado. Y si usted está haciendo acciones indebidas en el día del Señor, recuerde que no podrá conocer lo que es disfrutar la vida cristiana cada 7 días o cada 6, el séptimo día,
ni siquiera en la vida eterna tampoco, ni en esta vida ni en la siguiente. Que el Señor les bendiga ricamente. Les invitamos que, si así lo desean, puedan suscribirse al canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo, apoya nuestro ministerio, vamos creciendo poco a poco. Compartan el video, envíen el link y también si quieren dejar algún comentario. Estamos orando por ustedes, orando por sus problemas espirituales, físicos, sus familias. Lo hacemos con mucho gusto. El Señor les cuide y que tengan feliz inicio de semana. Será hasta luego.